Lucas capítulo 19. Zaqueo. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. ¿Perdón? Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo, se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Los 10 empleados. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: ¡excelente! Eres un empleado bueno. Ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevas el dinero al banco? Así cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a unos empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? Y el rey les respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Jesús entra en Jerusalén. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén.
Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los Olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: Vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿Por qué desatan el burro? El Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: ¡Bendito el Rey! ¡Que viene en el nombre de Dios! ¡Que haya paz en el cielo! ¡Que todos reconozcan el poder de Dios! Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: ¡Maestro! ¡Reprende a tus discípulos! ¡Repréndelo! Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: Habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Jesús y los comerciantes del templo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que allí estaban, y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo. Pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas. Lucas capítulo 20. La autoridad de Jesús. Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciando las buenas noticias. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se acercaron y le preguntaron: ¿Quién te dio autoridad para hacer todo esto? Yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros:
Si contestamos que fue Dios quien le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Y si decimos que fue un ser humano, la gente nos matará a pedradas porque creen que Juan era un profeta enviado por Dios. No sabemos quién le dio autoridad a Juan. Pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. La viña alquilada. Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y se fue de viaje por largo tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedir la parte que le correspondía. Pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? Y se dijo, ya sé, enviaré a mi hijo que tanto quiero. Estoy seguro que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros, este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con el terreno. Entonces, agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño con aquellos hombres? Seguramente cuando regrese, los matará y luego entregará la viña a otras personas. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! ¡No podía! Jesús miró a todos y les dijo, Entonces, cuando la Biblia dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, ¿qué quiso decir con eso? Porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando con los hombres malos que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese mismo instante, pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente. Una trampa para Jesús. Los enemigos de Jesús querían arrestarlo y entregarlo al gobernador romano, pero como no tenían de qué acusarlo, enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo. Los espías le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios y tratas a todos por igual. Por eso te preguntamos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Como Jesús sabía que ellos querían ponerle una trampa, les respondió, Muéstrenme una moneda. Sí. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre que tiene escrito? Del emperador de Roma. Sí. Pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa. Quedaron sorprendidos por su respuesta y no supieron decir nada más. Los saduceos hablan con Jesús. Después, unos saduceos fueron a ver a Jesús. Como ellos no creían que los muertos pueden volver a vivir, le preguntaron, Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa,
El hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí vivían 7 hermanos. El hermano mayor se casó y tiempo más tarde murió sin tener hijos. El segundo hermano se casó con la misma mujer, pero tiempo después también él murió sin tener hijos. Lo mismo sucedió con el tercer hermano y con el resto de los 7 hermanos. El tiempo pasó y la mujer también murió. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esta mujer si estuvo casada con los 7? Ahora los hombres y las mujeres se casan. Pero Dios decidirá quiénes merecen volver a vivir. Cuando eso suceda, nadie se casará ni morirá. Todos serán como los ángeles y por haber vuelto a vivir serán hijos de Dios. Hasta Moisés mismo nos demuestra que los muertos vuelven a vivir. En la historia del arbusto que ardía, Moisés dijo que Dios es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Con eso Moisés estaba demostrando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Algunos maestros de la ley que estaban allí dijeron: Maestro, diste una buena respuesta. Después de esto, ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. La pregunta acerca del Mesías. Jesús preguntó a los que estaban allí: ¿Por qué dice la gente que el Mesías será un descendiente del rey David? Si en el libro de los Salmos el mismo David dice: Dios le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede ser el Mesías descendiente de David? Advertencia. Delante de toda la gente, Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestir como gente importante y que los saluden en el mercado con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores puestos. Ellos les quitan a las viudas sus casas y luego hacen oraciones muy largas para que todos piensen que son gente buena. Pero Dios los castigará más duro que a los demás. Lucas capítulo 21. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. El templo será destruido. Algunas personas estaban hablando de los hermosos bloques de piedra que se habían usado para construir el templo y de los preciosos adornos colocados en sus paredes. Jesús dijo: Llegará el momento en que todo esto será destruido. Ni una sola pared del templo quedará en pie. Prepárense para el fin. Los discípulos le preguntaron a Jesús:
¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, diciendo a la gente, yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora. Pero no les hagan caso. Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países pelearán unos contra otros y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Antes de que pase todo esto, habrá gente que los perseguirá y los tomará presos. Los entregará a las autoridades de la sinagoga y los meterá en la cárcel. Por ser mis discípulos, los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que los castiguen. Esa será una oportunidad para que ustedes hablen de mí. No se preocupen en pensar qué dirán para defenderse. Yo les ayudaré a contestar con inteligencia, y ninguno de sus enemigos podrá contradecirlos ni decir que están equivocados. Sus padres, hermanos, familiares y amigos los entregarán a las autoridades. A algunos de ustedes los matarán. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Pero no se preocupen. Si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Cuando vean a los ejércitos rodear la ciudad de Jerusalén, sepan que pronto será destruida. Los que estén en la ciudad, salgan de ella. Los que estén en los pueblos de la región de Judea, huyan hacia las montañas. Y los que estén en el campo, no regresen a la ciudad. En esos días, Dios castigará a los desobedientes, tal como estaba anunciado en la Biblia. Las mujeres que en ese momento estén embarazadas van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos. Porque todos en este país sufrirán mucho y serán castigados. A unos los matarán con espada, y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país, hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. El regreso del Hijo del Hombre. Pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. En todos los países la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. Esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo. Porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Cuando suceda todo eso, estén atentos, porque Dios los salvará pronto. La lección de la higuera. Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol. Cuando a un árbol le salen hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que sucede todo lo que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Jesús advierte a sus discípulos. Tengan cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta.
Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Jesús enseñaba en el templo todos los días y por las noches iba al Monte de los Olivos. Cada mañana la gente iba al templo para escuchar a Jesús. Lucas capítulo 22. Un plan contra Jesús. Faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto, porque le tenían miedo a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaban el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar a solas con Jesús para entregarlo. Una cena inolvidable. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: Vayan y preparen la cena de la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena, hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: Tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido. ¿Qué dices, maestro? Pero al que va a traicionarme, le pasará algo
terrible. ¿Quién es, Señor? Dinos quién es. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. El más importante de todos. Luego, los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces, Jesús les dijo: En este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Por eso, yo los haré reyes, así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa, se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Manténganse firmes. Pedro. Señor. Escucha bien. Sí, Señor. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Los discípulos no entienden a Jesús. ¿Recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Díganme, ¿les hizo falta algo? No, maestro. No, señor. Nada nos faltó. Nada. Pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga. Y si tiene mochila, que la lleve con él. Si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí: y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Señor, aquí tenemos 2 espadas. Ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Jesús ora con mucha tristeza. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los Olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: Oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre,
cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Los enemigos apresan a Jesús. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, los atacamos con la espada. Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo: ¡Alto! ¡No peleen! Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Los que habían llegado a arrestar a Jesús eran los sacerdotes principales, los capitanes de la guardia del templo y los líderes del pueblo. Jesús les dijo: ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si yo fuera un ladrón? Todos los días estuve enseñando en el templo delante de ustedes y nunca me arrestaron. Pero bueno, el diablo los controla a ustedes y él les mandó que lo hicieran ahora, porque es en la oscuridad cuando ustedes actúan. ¡Vamos andando! ¡Vamos! Pedro niega que conoce a Jesús. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: Este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: ¿Tú también eres uno de los seguidores de Jesús? No, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Los guardias que vigilaban a Jesús
se burlaban de él. Le tapaban los ojos, le pegaban y luego le decían: Profeta, adivina quién te pegó. Luego lo insultaron diciéndole muchas otras cosas. ¡Misionario! ¡Debes morir! El juicio contra Jesús. Cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Así que tú eres el Hijo de Dios. Sí, lo eres. Ustedes mismos lo han dicho. Ya no necesitamos más testigos. Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. Lucas capítulo 23. Jesús y Pilato. Luego, todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: ¡Señor gobernador! Encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. ¡Eso es cierto! Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías. Es decir, se cree rey. ¡Él se cree! ¿De verdad eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: No hay ninguna razón para condenar a este hombre. Con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. ¡Es un blasfemo! ¡Lo ha hecho en toda la región de Judea! Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. ¡Es un blasfemo! Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Jesús y Herodes. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento, porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Que lo claven en una cruz. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales, al pueblo y a sus líderes, y les dijo:
Ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma. Pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Es culpable. Tampoco Herodes cree que sea culpable. Y por eso lo envío de vuelta. ¡Júzgalo tú! Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. ¡Ordena que maten a Jesús! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! Este Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. ¡Que lo claven en una cruz! 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 Pilato habló con ellos por tercera vez. ¿Por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza, pidiendo que mataran a Jesús. Al fin, Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Jesús es clavado en la cruz. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino, detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza. Jesús se volvió y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a 2 malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús les dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él.
Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron: Si en verdad eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús muere. Como a las 12 del día, el sol dejó de brillar. Y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: ¡Padre! ¡Mi vida está en tus manos! Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: En verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia, mirando lo que pasaba. El entierro de Jesús. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto, y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes, y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que descansar el día sábado, tal como lo ordenaba la ley de Moisés.
Lucas capítulo 24. Él está vivo. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús, llevando los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué pensar ni qué hacer. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos pensaron que las mujeres se habían vuelto locas y no les creyeron. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa muy sorprendido de lo que había pasado. Quédate con nosotros. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos hombres se detuvieron. Sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos hombres insistieron: Quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces
Los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como fuego que ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: ¡Jesús resucitó! ¡Se le apareció a Pedro! ¡Se le apareció a Pedro! Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo reconocieron que era Jesús cuando partió el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Los 2 todavía estaban contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Mírenme. Soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo: recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesús sube al cielo. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Allí levantó sus manos y los bendijo, y en ese mismo instante fue llevado al cielo mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén, y todos los días iban al templo para adorar a Dios.